Muy buenas noches a todos. A ver, una sonrisa, que los veo muy serios. ¿Me quitas este, de favor? Qué bueno que estás aquí esta noche. Me alegra el corazón que ha crecido el estudio bíblico. Claro, quisiéramos ver todos los que están los domingos, ¿verdad? Aquí, pero por distintas razones no se logra, ¿no? Hoy vamos a ver cómo enfrentar las dificultades de la vida a la manera de Dios. Y quiero animarte a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Y a través de una épica historia, que es la historia de David y Goliat, que es muy largo el pasaje, lo vamos a seccionar en 2 o en 3 porciones. Vamos a aprender que hay ciertos principios de vida que nos van a ayudar a poder enfrentar las dificultades de la vida a la manera de Dios. Porque inevitablemente todos vamos a enfrentar dificultades, problemas de salud, situaciones económicas, problemas con relaciones familiares o con otras personas. Las dificultades están ahí como que acechándonos, ¿no? A la orden del día. Y si ahorita tú tienes un tiempo de bonanza, yo lo que te diría es darle gracias a Dios por ese tiempo de tranquilidad, por ese tiempo de bonanza. Sin embargo, cuando llegan las dificultades, muchas veces nos sacan de balance e incluso nos perturban, nos llevan a precipitarnos y a hacer cosas que pues en realidad no nos van a ayudar a enfrentar esas dificultades. Y aquí tenemos una historia donde Saúl y su pueblo están enfrentando una dificultad, y yo desde el principio, cuando comenzamos Samuel, te dije que había 2 grandes debilidades en el carácter de Saúl. ¿Alguien se acuerda? 2 debilidades. La primera, antes de eso, sí, esa es la segunda. La primera es no saber seguir instrucciones. ¿Sí? O sea, desobediencia al Señor, y Dios a través de Samuel le daba instrucciones claras de lo que debía de hacer, de que debía de esperar, y Saúl en varias ocasiones nos ha mostrado el texto bíblico que esa era una de sus debilidades, no saber seguir instrucciones. Y la segunda debilidad de carácter de Saúl, justo es lo que dijo Solecita, es que no era una persona paciente, no sabía esperar. De hecho, cuando Dios lo desecha, es porque está empezando a tardar Samuel un poco más de lo que había dicho, y él toma sus decisiones. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, primero de Samuel, capítulo 17, y nuestra primera lectura va a ser del versículo 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron
y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros de altura, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, como 57 kilos. Sus piernas traían grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El temor, hermanos, el miedo, es una respuesta natural ante situaciones de riesgo, de peligro o situaciones desconocidas. Y con mucha frecuencia nosotros experimentamos miedos, temores, a veces reales, a veces ficticios, ¿no? Por nuestra forma en que está estructurada nuestra mente. Y Dios sabe que con mucha frecuencia estamos metidos en una situación de temor en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, constantemente en la palabra, Dios nos dice: no tengas temor. Porque Él sabe de qué pie cojeamos. Y sabe que con mucha facilidad nuestros sentimientos, nuestros sentidos se ponen alertas y experimentamos esos temores. Ponte a pensar en los últimos días, ¿qué temores te han venido, no? Pueden ser temores por tu situación económica, pueden ser temores por la enfermedad o las situaciones de algunos de tus hijos, pueden ser temores por tu propia salud, tus propias enfermedades, los achaques que le van a uno saliendo con los años. Pueden ser temores también por lo incierto de que uno puede ver el futuro. Y la verdad, si se pone uno a rascarle, siempre hay de qué preocuparse y de qué sentir temor. Pero Dios quiere que aprendamos, en primer lugar, a confiar en medio del temor. Y no es fácil, requiere que nosotros tengamos un conocimiento de Dios, no tanto intelectual, que claro, como explicaba el domingo, la palabra nos va a enseñar qué es lo que debemos creer,
Pero hay algo muy importante, hermanos. Cuando enfrentemos nuevos temores en la vida, recordemos cómo Dios ha sido fiel y Dios nos ha librado en el pasado. Y eso es una base segura para confiar en la aflicción y en el temor presente. Porque, hermanos, muchas veces olvidamos con facilidad. Pero Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Y ha estado Él con nosotros en circunstancias difíciles. Y si ha estado en el pasado, hermanos, y somos sus hijos, Él ha prometido estar en el presente y también en el futuro. Aún después de haber pasado el valle de la muerte, Dios dice que es más, vamos a estar mejor. Vamos a estar en su presencia. Mira lo que dice el Salmo 56, versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Fíjate, voy a hacer una pausa ahí en la lectura. David no se está haciendo el valentón. No está negando, diciendo, no, yo nunca tengo miedo, no tengo temor. No, todos lo experimentamos. Obviamente hay unos que es casi como obsesivo, ¿no? De hecho, las estadísticas dicen que 9 de cada 10 temores que tenemos nunca se vuelven realidad. Y no, ahí están, nada más dando lata, ¿no? Pero dice David, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alaba a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Es que las promesas de Dios, hermanos, son nuestro sustento. Son nuestra fortaleza en los tiempos de dificultad. Dios nos ha prometido tantas cosas. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando me invoques, yo te responderé. Entonces, hermanos, a veces el gran problema es que no estamos caminando con el Señor. Y entonces el temor nos aprisiona, nos esclaviza y vivimos turbados y con gran miedo como Saúl. En este momento ya Dios había desechado a Saúl. Dios había enviado un espíritu maligno para que lo atormentara. Y él está caminando fuera de la presencia de Dios. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, hermanos, debemos tener una verdad presente. Cada día lo vivimos en la presencia de Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, cada día está la presencia de Dios ahí presente con nosotros. En los días de nuestras alegrías, Dios está presente. En el día de la prosperidad, Dios está presente. Pero en el día de la tristeza, en el día del dolor, en el día de la escasez, en el día de la angustia, también Dios está presente. Y era lo que te decía el domingo, ¿no? A veces nos enfocamos en el problema, que la idea no es negarlo, ahí está.
Pero hay que darle mucho más peso, no al problema, sino a la grandeza y a la gloria de Dios. Y recordar, Dios me ama. Dios está conmigo. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Dice David en este salmo, ¿qué pueden hacerme unos simples mortales si Dios está conmigo? ¿Qué dice Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, muchas veces caemos en la desesperación porque nosotros quisiéramos que Dios actuara en nuestros tiempos. Y para nosotros nuestros tiempos es inmediato. Quiero que lo hagas ahora mismo. Pero Dios siempre usa las cosas que nos ocurren para formar nuestro carácter. Ese pleito que tienes ahí en tu familia, esa situación económica que te está agobiando, esa enfermedad que pues a lo mejor los médicos te dicen vas a vivir 3 meses, ¿verdad? Y ya llevo 5, gracias a Dios. Dios las pone, o sea, no necesariamente es que Dios las pone como su voluntad perfecta, sino más bien en su voluntad permisiva, dentro de la dinámica de la vida humana, permite que estas cosas sucedan, pero siempre Él tiene un propósito. Él ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando estamos en medio de la situación de conflicto, de dificultad, cuesta trabajo, hermanos, ahí creerlo, vivirlo. Aquí Saúl y su gente están siendo desafiados por un grandulón de 3 metros de alto, sin duda un hombre de guerra, imponente. ¿Quién quisiera? Aún Saúl, no sé, por alto que haya sido, yo creo 2 metros de altura, ¿no? O sea, Saúl se veía una cosita, ¿no? Comparado con este hombre. Y era tan imponente su presencia como paladín. Un paladín es un guerrero destacado, un guerrero valeroso, que dice el texto 11, ¿no? Que se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero todo esto ocurre, hermanos, porque estamos viendo las situaciones desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Saúl era un hombre de muchos temores. De hecho, hace unas semanas que compartí el estudio bíblico, les comentaba, ¿no?, que él era, de alguna manera, estaba atado más bien al temor al hombre. Dice Proverbios 29, 25, en la Nueva Traducción Viviente, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Qué contraste, ¿no? El temor es una trampa, confiar en el Señor significa seguridad. Y muchas veces el temor a la presión social, ya sea por guardar apariencias, porque no nos conviene que piense en tal cosa, se vuelve una trampa. Imagínense si Saúl, siendo rey de Israel, se sintió presionado por el pueblo y tomó malas decisiones por el temor al pueblo, siendo el rey. Pues nosotros también muchas veces por ese temor
tomamos malas decisiones. Cuando miramos las situaciones que enfrentamos desde nuestra perspectiva, mirando nuestras capacidades, quiero decirte que nos vamos a sentir derrotados aún antes de comenzar la batalla. Es que no puedo, no me alcanza, no tengo lo suficiente, no tengo la fuerza, no tengo la salud para hacerlo. Y muchas veces uno se deja enredar por lo que el mundo dice. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Versículo 12, por favor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos varones, ¿no? Quién sabe cuántas mujeres tuvo, ¿no? Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Quizá como ya lo sabes, solo lo voy a referir rápidamente, en la cultura judía ser el primogénito tenía un lugar especial. Incluso muchas veces le daban doble porción de la herencia, o sea, era un lugar de privilegio, de autoridad en la familia. Y pues el último era como el apéndice, ¿no? No era como valorado, en mi opinión, de manera correcta, ¿no? Sí, era parte de la familia, pero era del montón, no era el primogénito. De hecho, recordarás la historia cuando Samuel unge a uno de los hijos de Isaí, pues Isaí forma a 7 en lugar de a 8, ¿no? ¿Y quién faltaba ahí? David. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros mismos nos miramos pequeños, nosotros. Pero podemos parecer pequeños para el mundo, pero quiero decirte que para Dios, si somos sus hijos, somos grandes. Porque Dios usa lo pequeño, lo insignificante. Dios usa lo humilde para, a través de esa debilidad, de esa pequeñez, mostrar su poder y su grandeza. En la vida de fe, hermanos, no se trata de qué tan chipocludo me creo o me siento. Se trata más bien de reconocer mi pequeñez delante de Dios para que entonces el poder de Dios pueda fluir a través de mí y Dios pueda hacer su obra en mí y en otras personas. En nuestro mundo estamos como muy habituados a pensar en las habilidades, ¿no? En lo que la persona tiene. Alguien tiene belleza, alguien tiene destrezas manuales. Dijo Tony Stark, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Le preguntan, soy multimillonario. Dijo, no, ahí en los cómics de Marvel. Y tiene dinero, ¿no? Otros a lo mejor son destacados físicamente en los deportes. Pero siempre habrá el que siente que no tiene nada. Y uno lucha con eso.
Yo creo que David luchaba con eso, con sentirse el patito feo de la familia, ¿no? Pero mira lo que Samuel en el capítulo 16 le dice a Dios, le dice a Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque Eliab imponía, ¿no? Porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira, y lo fuerte conmigo, el Señor mira el corazón. Esa es la clave. Y Dios quiere tu corazón. Dios no quiere al arrogante, al soberbio. Dice incluso la Escritura: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El reino de Dios, hermanos, es como el mundo al revés. Jesús dijo: el que quiera ser grande sea el que sirve a los demás. En nuestro mundo no funciona así. Pero en el reino de Dios, ese es el principio de grandeza. Si tú sirves, si tú eres humilde, si tienes un corazón dócil para el Señor y para servir a los demás, Dios te mira como grande, aunque el mundo te mire pequeño. Mira lo que dice el apóstol Pablo recordándole a los corintios y a nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 29, dice lo siguiente: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¿Por qué el rico no busca a Dios? Porque siente que no lo necesita. Y muchas veces el rico, el poderoso, el que se siente arriba, solo busca a Dios cuando Dios lo mete en una situación donde no hay poder humano que lo pueda librar más que Dios. Pero fíjate lo que dice acá: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo o pequeño para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Y era muy curiosa la integración social que se daba en la iglesia temprana, ¿no? Porque eran los pobres, los esclavos, los desposeídos, los homeless de aquel tiempo, los primeros que abrazaron la fe cristiana. Ahí tienes el caso de Filemón y Onésimo. Y Pablo le dice a Onésimo, que era un hombre pudiente, pues tenía esclavos, podía comprarlos. Recíbele a Onésimo, que era tu esclavo, como lo que ahora es, un hermano en la fe. Así que, hermanos, lo que podemos ver en David es que él era pequeño a los ojos del mundo y probablemente aún a sus propios ojos. Pero justo esa es la clase de instrumentos que Dios usa. A veces el fanfarrón, el que destila habilidades y liderazgo,
pues puede hacer bien muchas cosas, pero no necesariamente Dios está con él, o Dios está haciendo su obra a través de él. Entonces, primer principio que vimos, confía en Dios en medio del temor. Y en segundo lugar, sé humilde, sé pequeño delante de Dios, para que Dios te use para su grandeza, para su gloria. Versículo 16, por favor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, voy a seguir. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Vamos a hacer una tercera pausa aquí. Fíjense la diferencia. En contraste a Saúl, que una de sus debilidades de carácter era que no sabía seguir instrucciones, David sabe lo que es estar bajo autoridad. Y seguramente Eliab le mandaba, Isaí su padre le mandaba, y 7 hermanos tenía arriba de él que seguramente lo traían de mandadero. Y uno diría, quizá en tu adolescencia, en tu juventud, y ¿por qué tengo que soportar esto? Pero mira cómo esas cosas Dios las usa para formar el carácter. Y David era un hombre que sabía seguir instrucciones. Las instrucciones de su padre en este caso, las instrucciones de Dios. Al final de su vida, cuando David quiso construir templo al Señor, el Señor le dijo: tú no me vas a construir casa. ¿Y David qué hizo? Lo aceptó. Sí, preparó materiales, haz de cuenta, aquí grava, aquí arena, aquí tabicones, juntó oro, plata para los ornamentos, hizo los preparativos, pero él aprendió a estar bajo autoridad y seguir instrucciones. Y mira, muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque no sabemos seguir instrucciones. Somos rebeldes. Eso es por naturaleza. Todos. A nadie nos gusta que nos manden. Yo quiero hacer las cosas a mi forma y en mi tiempo, ¿no? Muchas veces te piden algo y el famoso ahorita lo hago, ¿no? Y ese ahorita es cuando yo quiera, yo voy a ir y lo voy a hacer. Porque no tienes por qué mandarme, ¿no? O sea, eso está en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero estar bajo autoridad, hermanos, es un descanso. Significa que voluntariamente nos ponemos bajo la dirección o instrucción de alguien que Dios ha puesto en posición de autoridad,
Y esa obediencia a esa autoridad, aunque sea humana, es intrínsecamente un acto de obediencia también a Dios, quien establece y da la autoridad. Y nadie es autónomo, honestamente. Por más rebelde que te sientas, ¿no? Y digas, yo hago las cosas a mi manera, ¿no? Sí, quiero que vayas ahí frente a la delegación y rompas el vidrio de una patrulla y quiero ver qué es lo que va a pasar. O métete a una tienda a robar y es muy probable que te alcancen las consecuencias. Y vas a descubrir entonces que no eres autónomo. Todos, de una u otra forma, estamos en esa estructura que Dios estableció para poner orden en la familia, en la sociedad y en la iglesia, de tal manera que pueda haber una convivencia armónica entre los seres humanos. Pero no queremos la autoridad. Mira lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Déjenme hacer aquí una acotación. No significa que tienen la aprobación de Dios. Pero Dios permite que ahí estén. Incluso muchas veces Dios permite que lleguen malos gobernantes como los que México ha tenido por décadas, como una forma de juicio para el pueblo. Cuando los impíos reinan, dice un proverbio, ¿no? El pueblo gime, llora. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Sigo con la lectura. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. En la familia también hay una estructura de autoridad. Los hijos deben someterse al padre, a los padres. Hay una relación de autoridad entre el esposo y la esposa. Pero nuestro mundo siempre quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido y romper esas estructuras. Que esas estructuras a veces son injustas, abusivas, sí, por supuesto. Y toda autoridad humana tiene un límite cuando topa con la autoridad revelada por Dios en su palabra. Cuando un gobierno, cuando un padre, cuando un esposo, cuando una mamá pide algo que claramente va contra los mandamientos divinos, hasta ahí llegó su autoridad. Tú como creyente y yo como creyente tenemos una autoridad superior que es Dios y lo que nos ha revelado en su palabra. Si la autoridad dice aquí Dios es César, como en la época de ellos, los cristianos del primero al tercer siglo eran vistos como subversivos porque no adoraban a César como Dios. Y muchos pagaron con el precio de su sangre la osadía de no someterse a la autoridad, pero porque estaba siendo rebasada la autoridad por un mandato que directamente era contrario a lo que Dios estableció en su palabra. En la iglesia también hay un orden de autoridad. Mira lo que dice Hebreos 13, 17.
obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Ahora, ¿hay líderes espirituales abusivos? Sí, muchos, lamentablemente. Pero cuando tú conozcas a alguien que realmente ama a Cristo y tiene amor por las personas y amor por la obra de Dios, tú voluntariamente ponte bajo su autoridad. Y va a ser de mucha bendición. Cuando recién plantamos esta iglesia, uno de los peligros que yo veía para mí mismo y para la iglesia, y mi esposa lo sabe, que le decía, no podemos estar sin otra autoridad. Algunos le llaman cobertura espiritual, ¿no? Y fue cuando Dios hace 7, 8 años se abrió la puerta ahí en la familia de Calvary Chapel. Y he sido tan bendecido, hermanos, yo en mi vida personal, con mi pastor Juan Domingo, con otros pastores que son consiervos, y protegido. Imagínate que te pregunten, oye, ¿y hay pecado sexual en tu vida? Así, derecha a la flecha, ¿no? Eso me ha gustado, ¿no? Tuvimos un retiro de pastores donde no fuimos ni con nuestras esposas, exclusivamente pastores principales, pastores asistentes. Y justo el pastor Hassan, que va a venir este próximo fin de semana, así derecha a la flecha la pregunta, ¿no? Y no me hice el ofendido, o sea, está tratando de cuidar de mí, ¿no? Así que, hermanos, cuando nos ponemos bajo autoridad, las cosas fluyen mejor. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Yo también hubiera dicho, patitas, ¿para qué las quiero, no? Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, fíjate bien, Saúl en su desesperación ofreció 3 grandes regalos. Le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija, es decir, vas a formar parte de la familia real, y le eximirá de tributos, eso sería buenísimo, ¿no? No pagar impuestos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que venciere. Cuarto principio para enfrentar las dificultades de la vida. Ten celo por Dios y por su obra. Muchas veces cuando enfrentamos dificultades, lo primerito que hacemos es apartarnos de Dios.
¿Por qué no ha venido usted a la iglesia, hermano? Lo hemos extrañado. Ay, es que he tenido problemas. Estoy desanimado. Y así derecha la flecha es lo peor que puedes hacer. Saúl en su desesperación ofreció esa atractiva recompensa, riquezas, ser parte de la familia real al casarse con su hija y excepción de impuestos. Pero él quería resolver a su forma la dificultad de tener al filisteo ahí desafiándolo. Ahora imagínense lo que cuesta mantener un ejército ahí, ¿no? Parado y pues nomás se miraban y como cuando era uno chamaco, ¿qué? ¿No? Y ya, pero nada, así estaban, ¿no? Uno en una colina y otro en otra colina. Pero David, en lugar de atemorizarse, fíjate bien, él reacciona con un celo porque el honor del Señor está siendo agraviado. Celo, en este sentido, es una pasión por Dios y su obra que nos lleva a dedicarnos a Él y animar impetuosamente a que otros también lo hagan. Eso es celo. O sea, celo no es pararme y regañarlos desde el púlpito. Celo es que yo pueda transmitirte la pasión y el amor que siento por Dios, por su obra, y animarte, a veces empujarte, para que tú también lo hagas. Igual. Que tengas celo por Dios. Hace unos días tuve que animar a algunos del equipo de servidores allá en el Marqués porque las instalaciones estaban con algunos detalles, ¿no? Y justo en la entrada se había caído un mosaico, ¿no? Y por meses ahí estuvo el mosaico sin ser reparado, ¿no? Entonces un día junté a algunos de los que son líderes y les digo, hermanos, ¿no les da pesar ver eso ahí? ¿O las paredes sucias? ¿O tu bebito fue y descompuso tal cosa y no te importó? O sea, no es que las cosas materiales tengan valor, pero hay un celo por las cosas de Dios. Tanto la parte material como la parte espiritual. Cuando alguien dice, no, pues yo voy a ir a la iglesia si no tengo otra mejor cosa que hacer, yo siento celo. Porque yo digo, no es posible que habiendo recibido tanta bondad, tanto amor, tantas muestras de la fidelidad, de la grandeza, del cuidado de Dios, nosotros le tengamos tan en poca estima. De hecho, David escribe en el Salmo 69:9, dice, el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Me acuerdo que cuando era yo un jovenzuelo y salíamos a algunas campañas a evangelizar, me entristecía ver los folletos tirados, ¿no? Los que habíamos regalado. Y sentía yo celo.
por el Señor, por el honor del Señor. Y no es que yo voy a defender el honor del Señor, pero si alguien ofende a mi Señor y Salvador, también me está ofendiendo a mí. Hermanos, debiéramos crecer en esa pasión por Dios y por su obra. No relegar las cosas de Dios como a algo que no tiene tanto valor para nosotros. Porque, hermanos, Dios merece lo mejor y lo decimos y lo cantamos. Pero muchas veces actuamos en la obra del Señor con mediocridad, con la cultura latinoamericana del ahí se va, ¿no? Si salió bien y si no, también. Y muchas veces las personas piensan que servir a Dios es pararse ahí en esa plataforma y esos son los que sirven a Dios. No, todo servicio a Dios es valioso y todo servicio a Dios cuenta y todo servicio a Dios debiera hacerse con la mayor excelencia dentro de las capacidades que Dios nos ha dado. Esa cultura de la mediocridad, hermanos, debemos desecharla, dejarla fuera. Eso va a ser bueno para tu vida espiritual y también para cualquier ámbito de tu vida. Porque muchas veces, ¿no? O sea, nuestra cultura nos empuja. Por ejemplo, tú llegas muy animoso a un nuevo trabajo, ¿no? Y la misma raza que ya está trabajando ahí te dice, ya bájale, ¿no? Porque nos exhibes a nosotros, ¿no? Y en nuestra cultura, hermanos, es bien fácil destacar. Solo da un poquito más. Inmediatamente Dios te va a hacer brillar. O sea, no vivimos en una cultura donde hay un alto sentido de competencia. Vivimos en una cultura de envidiosos, de gente que resentida, de gente que le echa la culpa a todos menos a ellos mismos de las situaciones en las que viven. Pero tú en cualquier ámbito laboral, si practicas principios bíblicos de liderazgo y de servicio, y lo haces como lo muestra la palabra, vas a destacar inmediatamente. Y cosas, la verdad, para las cuales no necesitas un talento especial. Te voy a poner algunos ejemplos. Llegar temprano. Hay gente, incluido cristianos, que a todos los lugares llegan tarde. ¿No? Uno lo puede ver el domingo, 10 de la mañana, ¿y cuántos sabemos acá? El 20%, 25% de los que se van a congregar, sí. Algunos van llegando a la hora del receso y ahora no es que se les ponchó una llanta ese día, no, es su hábito de vida. Se les cae un vaso y ahí lo dejan tirado. Hay algo que hacer y no somos acomedidos. ¿Y qué talento requiere eso? Llegar puntual, ser acomedido, ser amable. Yo a veces les digo, mira, cuando te vayas a servir el cafecito, lleva 2, llena los 2 y se lo regalas uno a otro. ¿Qué talento ocupa eso? Sin embargo, si lo haces, te destacas, sobresales de entre el montón. En los empleos, por ejemplo, ¿no? La disposición a veces para quedarse un ratito más. Los que crecimos o los que son de mi generación, había hora de entrada, pero no había hora de salida.
y nunca me pagaron una hora extra. Pero aprendí cosas que no tienen valor económico. ¿Y sabes cuál es una de ellas? La responsabilidad. Yo le digo a los líderes de la iglesia y les he dicho, mira, si la reunión que tú estás a cargo comienza a las 8 y tú llegas a las 8, ya estás tarde. Llegar antes. Checar las sillas, ver el audio, estar listo para recibir a las personas. Pero nos falta pasión, nos falta celo. Y por eso también Jesús, de hecho el Evangelio cita este mismo versículo cuando Él tira las mesas de los vendedores del atrio del templo. Porque ya no era la espiritualidad, ya era el puro negocio. Y los evangelistas citan este texto, el celo de tu casa me consume. Entonces, hermanos, cuando enfrentemos dificultades, démosle el lugar a Dios que le corresponde. Yo le digo al Señor, no me voy a echar, qué vergüenza echarse para atrás a esta altura de mi vida. Tengo casi 40 años de caminar con Él. Sí, no esperaba yo una enfermedad. Creo que la enfermedad a la que más le tenía yo temor, justo, o sea, eso es. Pero le digo al Señor, y entonces ya por eso ya renuncio, me encierro en mi casa, ya espero a ver si me muero, si Dios me sana. ¿Eso sería congruente con mi fe? No. Entonces, hermanos, tengamos pasión por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Y quiero suplicarte que nos enseñes a enfrentar las dificultades de la vida conforme a tu palabra. Que podamos, Señor, cambiar el miedo por la confianza en ti, por ser humildes para que tú seas engrandecido, por aprender a estar bajo autoridad y finalmente, Señor, tener pasión por ti y por tu obra, y todo aquello que ofenda tu nombre, Señor, todo aquello que menoscabe tu gloria, también sea un insulto para nosotros, Señor, y que podamos contagiar esa pasión a otros, Señor, que quizá han caído en la comodidad, en la rutina de vida cristiana, no sienten necesidad de buscarte, pero Padre, te pedimos que tú sigas obrando en nosotros y ser de influencia a otros hermanos y a otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.